Bienvenidos y bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul que pone la lupa en aquellos temas que más nos interesan. En el anterior programa, Ignacio, nuestro físico de cabecera, nos estuvo introduciendo el sentido del gusto. Estuvimos hablando de los receptores del sabor y de dónde están situados en la lengua. Bueno, en la lengua, en el paladar y en la faringe. De los 4 sabores básicos, salado, dulce, agrio y amargo. Y de un par de sabores más, el umami y el kokumi. Además también hablamos del picante y de cómo se mide. Y lo dejamos en la manera en la que el cerebro gestiona esta información. Así que bienvenido, Ignacio. Hola, Alicia. Estamos deseando que nos sigas contando más acerca del sentido del gusto. Y en concreto quería preguntarte algo que comentaste en el anterior programa y me dejaste un poco con la intriga. A ver, ¿de qué manera influye la cultura en el sabor? Pues es muy interesante, porque como hablábamos antes, la señal nerviosa que detectan esos botones, esos receptores que tenemos en la lengua, se llevan al tronco encefálico, el hipotálamo, la amígdala, el tálamo, que asocian emociones al gusto. Entonces, además de asociar esas emociones al gusto, al final la señal llega a la corteza parietal del cerebro, que es donde hacemos asociaciones, donde tenemos un condicionamiento y un aprendizaje. Por tanto, si tú desde pequeño te han enseñado que las aceitunas son ricas, a pesar de que sean amargas y que sea un sabor que inicialmente no nos guste, conforme toda tu vida has estado comiendo aceitunas, eres capaz de distinguir un montón de matices en las aceitunas, en ese sabor amargo. Además lo has asociado a algo bueno para ti, porque a fin de cuentas el gusto es un sentido que nos ayuda a prosperar, a evolucionar. Comemos aquello que es bueno para nosotros. Si tú durante toda tu vida has estado comiendo aceitunas, has desarrollado un gusto por ellas y tu cuerpo ha aprendido que son buenas. Por eso es muy importante la alimentación de cuando somos niños, porque cuando tú eres niño y comes determinadas cosas, entiendes que son buenas para ti. Por tanto, cuando eres mayor y vuelves a comer esas cosas, piensas que son buenas para ti, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, hemos tenido un acondicionamiento, hemos sufrido un proceso de aprendizaje. Por eso es muy importante esa alimentación que hacemos a los niños, a la gente que se está desarrollando, porque luego le va a repercutir. Ellos van a asociar sensaciones de felicidad, pues a comer pizza, por ejemplo, los viernes por la noche o el sábado por la noche, un poco lo que tenemos todos en la cabeza, en un plato especial. Y ellos van a asociar esas sensaciones agradables a comer pizza, entonces potencian en la ingestión de ese alimento. Pero entonces es bueno, por ejemplo, obligarles a comer comidas que a ellos no les gustan en principio porque no tienen el sentido del gusto desarrollado a ese respecto. Un niño tiene muchas células perceptivas, muchos receptores en la lengua, y su umbral de sensación para algunos alimentos es más bajo. Por eso los alimentos amargos enseguida les echan para atrás, las verduras, por ejemplo, en cambio la gente más adulta es capaz de saborearlo y aguantarlo mejor. Y les gustan los carbohidratos, azúcares, etc. Por tanto, lo que tenemos que hacer es intentar planteárselo de una manera que ellos sean capaces de consumirlo. Es decir, los alimentos que sean de hoja verde, las verduras que son muy buenas por todos los nutrientes que tienen, tenemos que intentar planteárselo de una manera que no sea un sabor amargo desagradable, ya sea mezclándolo con otros alimentos, o en puré, o en croquetas. Es decir, tenemos a veces que incluso camuflar un poco el sabor o darles ese un poquito menos de amargor para que sean capaces de comérselo a gusto. Pero si estamos camuflando ese sabor, no estamos desarrollando esa tolerancia a ese sabor, ¿no? Pero es poco a poco, es decir, tú, por ejemplo, le das un puré de verduras y el niño se lo come. Entonces ya empieza a saborear unas sustancias que son más amargas, que nosotros siempre identificamos como algo que no debemos consumir, porque normalmente el amargo en la naturaleza suele ser algo perjudicial para nosotros, algo que hay que evitar. Entonces ya le estás diciendo que eso es bueno. Poco a poco su tolerancia al amargor va a ir creciendo, por tanto él mismo lo va a ir demandando. Sí que es verdad que al principio pues a lo mejor hay que mezclarlo pues, con un arroz o con algo que pueda absorber ese amargor, pero bueno, o amargor o acidez, ¿no? Igualmente. Sí que hay niños que inicialmente les gusta, ¿de acuerdo? Aunque no sea lo normal. Muy bien, esto quiere decir entonces que en Occidente y en Oriente, por ejemplo, pues es distinta la percepción del sabor. Sí, exactamente. La percepción del sabor es muy distinta, porque recordemos, una cosa es el gusto
que serían esos productos químicos que percibimos con la lengua, y otra el sabor, que es esa percepción mezclada de gusto, olfato, tacto, temperatura y inclinaciones culturales. Esto es muy distinto. Por tanto, la misma comida, a pesar de que sea excelente para un chino o para alguien de Oriente, a nosotros nos puede saber, digamos, muy fuerte. Hay veces que ellos utilizan productos encurtidos, algas que nosotros no estamos acostumbrados, son sabores agrios, extraños. O, como comentábamos en el programa anterior, un hindú mexicano puede tomar una comida más picante y le puede resultar muy sabrosa, muy atractiva, y en cambio a nosotros un poquito desagradable. Por tanto, es algo que se aprende con el tiempo. Está claro que el gusto es de los sentidos que más influenciados por la cultura están. Muy bien, pues apartándonos de este tema, vamos a profundizar un poquito más en las enfermedades del gusto. Es muy interesante las enfermedades porque ahora están muy de moda. Ya sabes que una de las enfermedades que tenemos ahora con el gusto es con el COVID, que produce que se reduzca el sentido del gusto, incluso que desaparezca por completo. El término técnico sería hipogeusia, que sería una disminución del sentido del gusto, dando muchos problemas para identificación de sabores. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Que mata los receptores o qué es lo que hace? No está del todo claro. Se piensa que sí que los daña. Puede ser incluso que esté relacionado porque el COVID daña también lo que sería el nervio olfativo. Ya hemos visto que los sabores están relacionados con los dos. No está muy claro el por qué. Además, dura bastante tiempo. Esa disminución de sabor o esa pérdida de sabor por completo, incluso luego cuando regresa mal. Es decir, ha habido casos con el COVID de gente que ha perdido el sabor y el olfato, y cuando vuelven un poquito a ir obteniéndolo, los alimentos les resultan muy desagradables. Ya veremos que es otro tipo de enfermedad, y solo son capaces de consumir determinado tipo de alimentos. Recuerdo que en el programa anterior nos estabas hablando de que las papilas gustativas, ¿no? Los botones estos de los que nos hablabas se regeneraban cada 15 días, creo que nos dijiste. 10-12 días, correcto. Entonces puede ser, estoy aventurando, no tengo ni idea, pero puede ser que en lugar de actuar el COVID sobre esos receptores, esté actuando haciendo como una interferencia entre el cerebro, en algún momento entre el cerebro y los receptores. Tiene que haber, está claro, un daño neuronal, un daño en los nervios, como tú bien dices. La ageusia, que es la pérdida total del gusto, es muy muy rara, Vamos a ver, la pérdida total es extraña y se asocia a un daño en los nervios, que también se asocia al COVID, ¿de acuerdo? Hay gente que va pasando el tiempo y no se recupera. Entonces tú cuando comes y no saboreas los alimentos tienes una pérdida de apetito. No te vas a perder peso, ya no te interesa la comida, incluso puede llegar a haber un cuadro depresivo, ¿de acuerdo? Entonces hay veces incluso que se ha asociado a un daño en un nervio del tímpano que ha afectado también al gusto. ¿Del tímpano en el oído? Sí, ya sabéis que lo que es la parte del oído y la parte de la garganta están conectados, y de alguna manera también el nervio pues parece que también está conectado. Todo esto poco a poco se va investigando. Pues como siempre el gusto es muy subjetivo. Una persona que puede decir que un alimento es dulce y en cambio para otro no es dulce. Por tanto, esa subjetividad impide muchas veces que se estudie bien este sentido. Si queréis, os hablo un poquito más de las enfermedades que pueden ser causadas en el gusto por fármacos como antibióticos. Hay veces que cuando se toma antibiótico cambia un poquito el sentido del gusto. Ya sabéis que la quimioterapia y la radioterapia, todo lo que son tratamientos para el cáncer, provocan modificaciones en el gusto. Todo el mundo dice, pues esto ya no me gusta la comida, hay cosas, alimentos que me saben mal. También hay asociaciones con insecticidas, con infecciones. Todavía pueden ser bucales o de garganta o incluso de oído, lo que comentábamos, de alguna manera están relacionados. Ya sabéis que el tabaco también poco a poco produce una irritación en la mucosa de la lengua y se disminuye la percepción de los sabores. Las drogas también provocan una alteración y
aparte de estas dos que hemos nombrado, que es una disminución en el sentido del gusto y una ausencia total del gusto, también podemos hablar de que hay veces que hay un sabor permanente en la boca metálico o a rancio, la disgeusia, que está asociada a la quimioterapia y a tratamientos muy fuertes farmacológicos. Luego la fantogeusia, pues fantasma, ¿no? Pues ya os podéis imaginar que es un sabor amargo permanente, un sabor fantasma, ¿no? No hay ningún estímulo, pero tú notas un sabor amargo en la boca. Y es normalmente este caso en el que se asocia al daño en el tímpano, que envía de alguna manera señales al cerebro y hace que se confundan. Acabas de mencionar el sabor metálico, sin embargo, el metálico no lo has considerado antes un sabor. Es que, por no extendernos demasiado, pero sí que es verdad que aparte de los 5 sabores básicos, luego hablábamos de otro más que estaba un poquito en duda, y sí que hay también algún otro sabor, por ejemplo el metálico, el adiposo, es lo que sería el sabor grasa, que también hay dudas de que si es o no un gusto. A ver, tenemos que pensar que un gusto, o sea, que un sentido del gusto está asociado a un producto químico. Entonces, nosotros podemos decir, esto sabe a grasa, sí, pero eso es un sabor. No es un producto químico que active esos botones, esos receptores que tenemos en la lengua. Pero, por ejemplo, la grasa está en duda, el sabor metálico está en duda, el sabor harinoso, como de arroz, también está en duda, no se sabe si se activa o no. Hay estudios, pero no son concluyentes. Digamos que hay un campo un poquito por explorar, un poquito grande, ¿no? Que estamos poco a poco avanzando en él. Así, por seguir con las enfermedades, habría otra que sería la boca ardiente, que es un ardor continuo en la boca. Incluso hay cosas muy extrañas, como que la lengua se te ponga de color café o color negro. Hay otras veces que se quitan lo que serían las células de la lengua y parece que te ha salido pelo en la lengua. Es muy curioso, ¿verdad? Y luego a mí lo que más me llama la atención en relación, por ejemplo, con el COVID, que es que la gente a veces que la ha sufrido, pues esto dura para bastantes meses después, porque ha habido un daño ahí en los nervios. Y por ejemplo, me pareció interesante que había uno de ellos que decía que solo podía comer pepino, tomate y tortitas. Muy curioso que esos 3 alimentos sí que le supieran bien, pero el resto de los alimentos percibió una sensación extremadamente desagradable al comerlos. No podía comer. Esto que parece un poco como a broma, pero aunque no te sepa bien, pues comes, ¿no? Pero es que si no te sabe bien, no comes. Entonces produce una pérdida de peso, la depresión que comentábamos, y es un trastorno más serio de lo que parece. De hecho, hablando de la importancia del gusto, os voy a contar una historia muy interesante. La historia trata sobre Grant Achant, que es un cocinero muy muy importante estadounidense. En 2005 abrió un restaurante en Estados Unidos y llegó al éxito. Llegó a la cima, 3 estrellas Michelin en Estados Unidos. Fue considerado el mejor restaurante de todo Estados Unidos. Sin embargo, pues pronto apareció esa tragedia. Resulta que este cocinero, que era un genio, está dedicado a la cocina molecular, a hacer, por ejemplo, globos de azúcar con lo que sería el aire lleno de sabor de manzana, trufas explosivas en la boca, es decir, hacía una cocina muy muy creativa. Pues sufrió cáncer de lengua. Un día fui al médico porque tenía una pequeña herida y le dijo al médico que tenía un cáncer muy avanzado en estadio 4 y que, bueno, pues tenían que operarle, tenían que quitarle gran parte de la lengua, parte de la mandíbula, y bueno, para él fue como el fin del mundo, ¿no? O sea, tú te dedicas a la cocina, necesitas tener un gusto muy preciso, es tu vida. Pero al final encontró un hospital que le dijo que podían tratarle con una radioterapia muy avanzada, darle más de 50 sesiones desde la punta de la lengua hasta el final e intentar pues matar esas células cancerígenas. Él aceptó un poco a ver qué ocurría y le dijeron que podía perder el gusto. En principio Grant pues no dijo que no creía que iba a perder el gusto. Y la verdad es que pues, él era muy trabajador, iba a trabajar, se iba a dar la radioterapia, se iba a trabajar, antes de servir las comidas se volvía a ir otra vez a que le dieran la radioterapia, volvía al restaurante, o sea, intentaba seguir con su vida normal. Pero claro, pues cogió un segundo chef, le dio a probar una salsa a ver qué le parecía y vio que no la probó, no era capaz de percibir el gusto de la salsa. Entonces para él fue como un shock, ¿no? Soy cocinero y no soy capaz de saborearlo.
Y entonces se refugió un poco en esa cocina creativa que estábamos hablando antes, de esos globos, esas trufas explosivas, esa cocina muy, muy innovadora. Y empezó a utilizar otros sentidos, empezó a utilizar el olfato, ¿no? Él ha escrito un libro sobre esto y decía que pues, un día vino un proveedor de alimentos y le dio a oler una salsa de soja. Y él la empezó a oler y dijo, pues esto huele a café, huele a dulce, yo creo que puedo hacer un postre. Hizo un postre con esa salsa de soja. Y claro, él decía, yo no lo puedo probar, pero la gente me dice que está buenísimo. Dice, claro, yo he tenido que ir más allá de lo que mis sentidos me pueden decir y he tenido que crear, he tenido que empezar a pensar cada alimento qué sabor tiene, cómo compagina con los demás, he tenido que fiarme de mi olfato y de repente explotó como cocinero, o sea, empezó a ser muchísimo mejor cocinero que antes. Y de hecho en el 2008 recibió el premio a mejor chef de Estados Unidos, que es una especie de Oscar, ¿no? Al mejor cocinero, o sea, saltó a la fama completamente, es un chef muy muy reconocido. Entonces es muy interesante ver cómo esa pérdida del gusto no le hundió en su carrera, sino que le llevó a innovar, a pensar cómo podían combinarse los alimentos unos con otros. Él decía que a partir de entonces ya empezaba a razonar en su cabeza cómo interaccionaban unos alimentos con otros. Al cabo del tiempo, un día se tomó un café con azúcar y fue capaz de percibir el dulce. Y para él fue como una gran emoción, no volvía a percibir. Al año volvió otra vez, pues él seguía, claro, pues, tomando su café y tal, y esta vez fue capaz de percibir el amargo. Y poco a poco fue recuperando ya todo el gusto. Es decir, es lo que estábamos hablando de que esas células epiteliales que tenemos en la lengua, esas células que se regeneraron por completo y volvió a recuperar el gusto. Es decir, una especie de historia con final feliz para poder disfrutar, ¿no?, de esa comida. Pero él siempre ha dicho que ese evento en su vida le ayudó a ser mejor cocinero. Qué bonita historia. Me recuerda un poquito a la de Beethoven siendo un genio de la música sin poder oír nada, o a la de Bach, que es un organista que se quedó ciego y que tenía que tocar el órgano sin ver nada, simplemente pues sintiendo las teclas y fiándose de su sentido del oído. Una manera como de potenciar el resto de los sentidos relacionados, sobre todo los que están relacionados, cuando carecemos de uno de estos sentidos, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia de superación personal y de que muchas veces nos centramos en nuestros sentidos, en los más inmediatos, pero tenemos muchos. Yo creo que sería interesante, después de que acabemos esta serie de 5 sentidos, hablar de otros sentidos que pudiéramos poseer. Pues nada, te tomo la palabra. Bueno, nos queda que nos cuentes un poco cómo es el sentido del gusto en otros animales, porque, pues en esta serie de podcasts que estamos haciendo sobre los sentidos, el objetivo último es establecer los parámetros de nuestros sentidos físicos para que nos demos cuenta de que nosotros somos animales entre otros animales y que otros animales tienen los parámetros de otra manera. Cuéntame. A ver, ya hemos dicho que el gusto es muy subjetivo, depende de cada persona, pero sí que es verdad que con los animales se están haciendo pruebas un poco científicas, en el sentido de ver variaciones en el cerebro o impulsos electromagnéticos. Entonces, vamos a empezar hablando con los insectos. En los insectos los receptores están ubicados en distintas partes, no son como nosotros. Por ejemplo, en las moscas están en las patas y en el aparato bucal. En las abejas y las avispas y las hormigas están en las antenas. Y muchas veces están relacionadas también con el olfato, porque a fin de cuentas es detectar productos químicos. Para que os hagáis una idea de cómo lo hacen, ¿vale?, los científicos. Y un poco también que a veces se peca un poco de insensibilidad cuando se hacen experimentos científicos. Para probar la sensibilidad de una mosca, pues la fijaron a lo que sería una cera para dejarla quieta, le insertaron un microelectrodo en la sensila. La sensila es como se llama, donde se encuentran los receptores en los insectos y como se llama de forma general. Entonces iban exponiendo a la mosca, claro, sujeta ahí en la cera, a distintas sustancias de prueba y iban viendo un poquito pues, la recepción en el microelectrodo, ¿no? Es esa señal eléctrica que recorría los nervios. Entonces la mosca, por ejemplo, pues presentó respuestas al cloruro de sodio, es la sal común, y a la carne. Pero, por ejemplo, no presentó respuestas a la sacarosa ni a la miel. Por lo tanto, ellos infirieron que esa mosca que no tenía
una sensibilidad al dulce. Un poquito es como se va haciendo con los animales, se les va presentando distintos estímulos y se ve si tienen una respuesta. Entonces, ¿a un panel de ricamiel no acudieron 100.000 moscas? No, a las moscas la miel no les llama la atención, pero si les pones una carne, me imagino que si está descompuesta todavía les llamará más la atención. A un filete de rica carne 100.000 moscas acudieron. Bueno, luego, por ejemplo, los peces sí que están más estudiados que los insectos, sobre todo porque hay mucha gente que le gusta la pesca deportiva o pesca industrial, y entonces todo el tema de los cebos está bastante estudiado. Para los peces, como están en un medio acuoso, no existe una diferenciación tan clara en el sentido del gusto y el olfato, porque ellos tragan el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, complementan el olor percibido, así que no está tan claro. Los peces, sin embargo, se piensa que tienen un sentido del gusto mucho más potente que el nuestro. ¿Por qué? Porque tienen papilas gustativas en la boca, en la lengua y fuera de ella. Tienen en los labios, en los bigotes, incluso en la panza y en las aletas, incluso por el cuerpo. ¿De acuerdo? Tienen mucha mayor concentración de papilas gustativas que la nuestra. Por ejemplo, en la boca tienen el doble de papilas gustativas. Incluso fuera en el cuerpo pueden tener hasta 10 veces más. Entonces se supone que los peces tienen mucho más sentido del gusto que nosotros. Cuando se hacen cebos, cuando se estudia un poco el comportamiento de los peces, se ve que ese comportamiento que tienen como de estar alrededor del cebo, en realidad están olfateando, hay veces que se lo meten en la boca pero no lo muerden, en realidad lo están saboreando, y las empresas de cebos han ido desarrollando gustos que son más atractivos para ellos, y se han dado cuenta de que cuanto mayor es el pez, es decir, cuanta mayor edad tiene, me refiero, más listo. Los peces jóvenes, o cuando hay mucha competencia, muerden el cebo enseguida. Huelen, prueban y les parece que les llama la atención. Pero los peces que son mayores, más ancianos, desconfían. Ya se lo meten en la boca, lo sueltan, lo prueban, hay veces que incluso lo relacionan con cebos anteriores y no lo muerden. Y han desarrollado un aprendizaje también respecto al gusto. Luego, las aves, hay estudios muy buenos sobre las aves. Las aves en principio tienen muchas menos papilas gustativas y en principio se pensó que tenían mucho menos sentido del gusto que los mamíferos. Sin embargo, al final se han analizado los genes para ver qué tipo de sabores pueden ser capaces de percibir y cómo reacciona su cerebro. Y por tanto, al final se ha encontrado que, por ejemplo, las gallinas no detectan el dulce. Al principio no se sabía si sí o si no. También se sabe, por ejemplo, que tampoco detectan el picante. Hay veces que se les da un grano de pimienta como antibacteriano, antiparasitario, para limpiar un poco el sistema digestivo. Y se lo comían como naturalidad, ¿no? El picante parecía que no les afectaban. Pero, poco a poco estudiando, claro, hay muchas especies de aves. Y, por ejemplo, el colibrí, que tiene una dieta basada en el dulce, en el néctar, es capaz de detectar variaciones muy fuertes. Me refiero muy fuertes en el sentido, no es como nosotros un 30%, no es que necesitemos que haya mucha variación entre una muestra y otra. Un colibrí con un 1% de diferencia entre una muestra u otra era capaz de percibir qué néctar era más dulce y cuál era el más beneficioso para él. Es una especie de adaptación evolutiva. Y un poco la ciencia ha seguido ese camino. Los animales realizan una adaptación a los sabores que ellos necesitan para su metabolismo. Por ejemplo, en las aves se ha avanzado mucho. Hablaba antes en el podcast anterior de los carotenos y un poquito los pájaros que notaban distinta concentración de carotenos en los gusanos. Claro, les ofrecen gusanos con distinta concentración de carotenos y los pájaros iban a los que tenían más concentración. O sea, de alguna manera notan ese sabor o esa concentración. Incluso con el umami, que para nosotros es un sabor como tan moderno, las aves también son capaces de detectarlo, puesto que tienen genes que codifican los receptores. Es decir, tienen genes que se encargan de codificar esos receptores en las papilas gustativas para ser capaces de detectar ese sabor. Por tanto, teóricamente, deberían ser capaces de detectarlos. También se han hecho estudios con el sabor, por ejemplo, amargo. Las aves que tienen una dieta verde, principalmente vegetariana, presentan unas tolerancias muy altas al sabor amargo. En cambio, por ejemplo, un águila, que son aves carnívoras, tienen muy poca tolerancia, porque evolutivamente
una carne amarga indica que está en mal estado, por tanto la evitan instintivamente y la detectan antes. Es muy interesante esta distinción evolutiva de los sabores, amargo o dulce. Ok, entonces si el panal de ricamiel no era para las moscas, para el oso yogi, ¿el dulce sí que se asocia o sí que está más tolerado o es más buscado por los mamíferos? Bueno, el oso ya sabemos, ¿no? El típico oso que se acerca a un panal de miel porque, claro, son azúcares y es energía que le puede ser muy útil, pero hay que recordar que un oso es omnívoro. Vamos a ver el ejemplo con gatos y perros. Un gato, por ejemplo, es carnívoro y un perro es omnívoro. Entonces, un gato, se hicieron pruebas hace tiempo, estamos hablando de 1975, para hacernos una idea del tipo de estudio, se hicieron pruebas con líquidos para los gatos, con agua con leche, y le fueron echando azúcares disueltos, incluso probaron con sacarina. Los líquidos que tenían sacarina, que ya sabéis que es dulce amargo, es decir, dulce al principio, amargo al final, no les gustó. Lo probaron y no les gustó. Pero si echaba solo azúcar o sustancias azucaradas, les daba igual. Que le echaras poco o mucho se lo bebían igual. ¿De acuerdo? Es decir, estamos ante un experimento conductual que vemos que el gato pues va actuando. En cambio, los perros encantados. Hay a los perros lo que eran contenido, alimentos con carbohidratos les encantaban, pasta, frutas, etc. ¿Por qué? Porque son omnívoros. Entonces se hizo una teoría que el no poder detectar el dulce en una especie se trataba de una especialización en la dieta. Esto está un poco todavía sujeto a debate en la comunidad científica, no está aceptado. Para mí tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? Pero digamos que está todavía en debate. Así, por acabar un poco con los animales, se considera que los animales con mejor sentido del gusto es un tipo de ratón que es capaz de saborear el CO2 y el calcio. CO2 es el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros cuando respiramos cogemos oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. Y luego habría también un pez, el bagre, que tiene detectores por toda la piel. Entonces piensa que tiene un sentido del gusto muy, muy desarrollado, ¿de acuerdo? Sin embargo, dado que el gusto es tan subjetivo, es muy difícil a veces valorarlo en los animales. Muy bien, Ignacio, pues espero que a los oyentes les haya parecido todo esto tan interesante como a mí. De todas formas, si tienen dudas sobre cualquier cosa, nos pueden preguntar o te pueden preguntar a través del chat y buscaremos y ampliaremos la información que sea necesaria. Muchísimas gracias por este podcast y por todos los anteriores. Nada, a ti por invitarme a este programa y un poco darme la oportunidad de que nuestros oyentes vean que el mundo exterior es mucho más grande de lo que parece. Estoy completamente de acuerdo. Pues nada, Ignacio, en el próximo podcast espero que nos empieces a hablar del sentido del tacto. ¿Qué te parece? Uy, me parece muy interesante y además yo creo que sorprenderá a muchos de nuestros oyentes. Espero que sí. Hasta el próximo programa.